Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, casi no se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre que está en tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario. La vanidad y el orgullo son cosas diferentes, aunque esas palabras se empleen con frecuencia como si fueran sinónimas. El orgullo está relacionado con el concepto que tenemos de nosotros mismos. La vanidad, con lo que quisiéramos que los demás pensaran de nosotros. A poca gente quiero de verdad, y de muy pocos tengo buen concepto. Cuanto más conozco el mundo, más me desagrada, y el tiempo me confirma mi creencia en la inconsistencia del carácter humano y en lo poco que se puede fiar uno de las apariencias. Así habló Jane Austen hace poco más de 200 años. Decidí comenzar esta reseña con algunas de mis frases favoritas citadas en el libro, un manuscrito que inicialmente llevara el nombre de Primeras Impresiones, y que, como muchas veces suele suceder, este libro fue desdeñado en sus primeros intentos de conocer el mundo por las editoriales locales de Steventon, en el antiguo Reino Unido. Pese a ello, fue mayor la insistencia de nuestra autora, que accedió a la primera edición de este para que se publicara de manera anónima. Jane Austen fue la segunda hija de un clérigo que poseía una amplia biblioteca, hecho que le costó duras críticas, puesto que en su obra Austen retrataba el tema de la Iglesia con cierto atrevimiento, un rasgo muy propio de su carácter, completamente intrépido. Jane, la autora, dibujó el personaje de Elizabeth, la protagonista de su historia, como el prototipo ideal de una mujer moderna, instruida, segura de sí misma y portadora de una visión intensamente crítica. Bien, pues Elizabeth es la cuarta de 5 hermanas que integran la familia Bennet. Las enlistaré en orden de edad: Jane, Elizabeth, Catherine, María y Lidia. Las hermanas crecen en el seno de una familia de origen noble, pero cuyos bienes económicos habían quedado casi en la nada. Por tal motivo, y con el principal interés de no perder la finca familiar, la señora Bennet, su madre, se obsesiona con casar a cada una de sus hijas. En el marco contextual donde se ambienta la historia, se señala el matrimonio como uno de los proyectos de vida más importantes de cualquier señorita de la época, pero también en el caso de los hombres solteros, poseedores de una gran fortuna, como ya nos lo ha hecho saber nuestra querida Jane, en las primeras líneas de la obra. Es en esta parte donde entra en escena el señor Fitzwilliam Darcy y Charles Bingley. El primero, una auténtica representación gráfica del orgullo, a primera impresión, y el segundo, el eterno pretendiente de Jane Bennet, la mayor de las hermanas. El nudo de esta historia comienza a enhebrarse cuando la diferencia de clases sociales se asoma entre Jane y Charles Bingley, que, a pesar de no ser los protagonistas de esta historia, también juegan un papel muy importante. Elizabeth, al principio de la novela, funge como una espectadora, mientras que Darcy Fitzwilliams igualmente tarda un poco en rendirse ante su destino, que claramente estaba frente a su puntiaguda nariz. No pudo ni siquiera profundizar mucho más acerca de esta historia, porque la intención inicial es recomendárselas. Pero sí quisiera contarles un poquito acerca de mis impresiones. Orgullo y Prejuicio fue una novela que conocí cuando tenía si acaso 18 años. La primera vez en forma cinematográfica en su lanzamiento al cine
del año 2005, porque para esto lleva más de 12 adaptaciones. Pues desde entonces se convirtió en, hasta la fecha, mi película favorita. Y hoy que recién terminé el libro, puedo decirles que ninguno es mejor que otro. Tanto la adaptación del 2005 como la obra escrita son dos joyas impresionantes. En pocas palabras, podría definir esta novela como una máquina cuya función principal es la de fabricar emociones. En mi corta trayectoria como lectora, puedo decir que he leído libros buenos y punto y aparte está Orgullo y Prejuicio. Jane Austen bien podría ser la maestra de la literatura del género histórico que abarca en mayor medida las circunstancias que se gestan en el núcleo de la sociedad, la familia. Al leerla, vienen a mi mente escritoras como Ángeles Mastretta, Isabel Allende, Laura Esquivel, Guadalupe Loaesa, Elena Poniatowska, entre otras más que al igual que Austen nos regalan estas bellísimas historias que a pesar de la brecha generacional comparten infinidad de rasgos con la vida moderna de nuestros días. Sin menospreciar a ninguna de las escritoras antes mencionadas, hoy llegué a la conclusión de la capacidad argumentativa que tiene Jane Austen a la hora de demostrar y escribir los diálogos de sus personajes. Esta capacidad argumentativa simplemente no tiene comparación, son unos diálogos infinitamente bien logrados. A día de hoy, la escritora británica es la mejor autora que he leído y su ópera prima se convirtió en mi libro favorito. Como dato curioso y para los que ya vieron la película, como era mi caso, que la vi antes de leer el libro, fue realmente una experiencia doblemente mágica que mientras leía cada escena no podía dejar de escuchar en mi cabeza la banda sonora de la cinta Down de Dario Marinelli y Jane Ives Tuvedite. Y aunado a esto, también fue muy enriquecedor el hecho de ponerles cara ya a cada uno de los personajes mientras iba citando a la autora. Por ello, creo que vale la pena duplicar esta experiencia, amplificarla aún más viendo la cinta, ya sea antes o después de leer el libro. Eso ya es a su elección. Cuando terminé el libro también me di a la tarea de ver nuevamente la película y sí creo que en la cinta se les escapan varios detalles a los adaptadores de la filmación, como que llevaron la historia a la forma de guión, porque no nos cuentan en realidad detalle a detalle los factores que entretejen la trama de la novela, a diferencia de cómo nos lo presentan en el libro, porque Jane ahí sí se da el lujo de describir cada una de las escenas sin guardarse ningún detalle. Orgullo y Prejuicio es un viaje que te transporta directamente a Pemberley, a la finca de Longbourn, 200 años atrás de nuestra era, desde el momento en que abres el libro. Esta joya es una auténtica enciclopedia de la narrativa y el correcto uso del lenguaje, y en resumen, una aventura evocadora de principio a fin. Una novela donde el matrimonio parece ser un sinónimo de un final feliz, bosquejado así por su propia autora, que irónicamente jamás se casó y pasó los últimos años de su vida junto a su hermana Jane antes de morir de tuberculosis a la edad de 41 años en Winchester, Inglaterra. Pero ahora les toca a ustedes. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Estamos en Instagram ahora como Exlibris Secula Seculorum y ahí mismo les cuento el motivo y el origen de este cambio en el nombre. Recuerden que pueden escucharnos por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en cualquier plataforma de audio que sea de su preferencia. En YouTube les dejo un video con una compilación de imágenes con la adaptación de esta novela, la adaptación del 2005, y también ahí les muestro múltiples ediciones que ha tenido el libro, que son supremamente bellísimas. Y ahí sí todavía nos encuentra con el nombre de Hablemos de Libros. Y ahora sí, sin más que añadir, me despido, no sin antes recordarles que se den la oportunidad de leer esta enternecedora y a la vez tan acertada historia.
Y colorín colorado, este episodio se ha acabado. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Hasta la próxima.